Antes que nada, tengo que mandar un fraterno saludo a Regla y a todos los que están asistiendo a este curso, en el que creo que todos estamos aprendiendo sobre noticias para niños. Les voy a compartir mi pantalla porque vamos a tener una presentación que nos ayuda mucho a comprender mejor el tema de los contenidos noticiosos en la región, es decir, en Latinoamérica, y su abordaje para la niñez y la adolescencia. Hay contenidos noticiosos que en los últimos meses o en el último año han sido los más importantes y que no necesariamente estos contenidos o estos eventos que han ocurrido y que se han convertido en contenidos para las noticias en televisión y en otros medios, no necesariamente fueron pensados en los niños, ¿sí? Y el tema que vamos a tratar ahora es cómo se han tratado en los medios y cómo consideramos que deberían de tratarse cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Ya sabemos que ha habido tiempos turbulentos, sobre todo el año pasado, en el mes de octubre, en el 2019, tanto en Chile como en Ecuador, hubo manifestaciones sociales y revueltas sociales muy fuertes. En Ecuador los protagonistas eran los indígenas y en Chile los protagonistas, me atrevería a decir que eran los jóvenes, luego fue toda la sociedad. ¿Sí? Fueron sucesos que revolucionaron los medios en toda Latinoamérica y que en muchas ocasiones llamaron mucho la atención, no solo a los padres de familia, sino a todos los miembros de la familia. ¿Qué ocurrió? Hablemos de hechos. Se paralizaron las actividades en ambos países. Unos días después también ocurrió en Colombia, algo parecido. Se paralizaron las actividades, no podía ir nadie al trabajo, las calles estaban cerradas, los manifestantes reclamaban y la policía reprimía esas manifestaciones de manera violenta. La represión policial era muy fuerte. Esta foto que vemos aquí es una foto muy importante y les voy a contar por qué, y sobre todo porque yo vivo en Ecuador. En las revueltas de los indígenas no solo había hombres reclamando o mujeres reclamando como ella, sino niños, porque en la cosmovisión indígena y en las costumbres de los pueblos indígenas, toda la familia sale junta y las mujeres son luchadoras. Las familias completas vinieron marchando durante varios días desde las poblaciones en la montaña hasta la ciudad de Quito, la capital, y vinieron mujeres, niños, bebés, abuelas y obviamente los padres de familia a movilizarse por medidas económicas que subían el precio del combustible y que obviamente encarecían la producción de víveres y de alimentos, que es de lo que vive la mayor parte del pueblo indígena, de la agricultura, ¿sí? Había muchos rumores, muchas noticias falsas en los medios. Yo no me voy a concentrar en las fake news y en las noticias falsas porque hay otro capítulo de este curso que trata ese tema, pero había muchas manifestaciones de odio muy fuertes en contra de los indígenas en los medios. Algunos usaban los medios para tratar de animar ese odio, otros usaban esos medios para tratar de tener una pequeña voz en los medios de comunicación y calmar. Hubo suspensión de clases, hubo vandalismo, levantaron piedras del piso. En el centro histórico de Quito hay muchas calles con adoquines o con piedras que las levantaron, y había mucha desconfianza y mucho miedo. Quiero imaginar que en muchos hogares los niños tenían miedo porque escuchaban que era muy violento todo lo que estaba pasando. Quiero pensar que los niños no tenían quien les explique lo que estaba sucediendo. Es difícil pedirle discernimiento a los adultos en una situación como esta. Seguramente sabemos o imaginamos una situación, está en una sala, una familia, en la televisión están las revueltas,
a veces la gente ha sido golpeada y sangra, o a veces por los gases lacrimógenos lloran, a veces hablan de violencia, y quiero imaginar a los padres de familia muy enojados y hablan tomando posiciones a favor o en contra, ¿sí? Y quiero pensar que los niños solo se asustan escuchando todo lo que está sucediendo. Pero también quiero pensar que si no hay un noticiero para niños, nadie les explica lo que está sucediendo. Nadie les explica, ya que los adultos ya están confundidos porque reciben tantas noticias falsas, contradictorias, violentas, de miedo, no pueden salir de la casa, está cerrado el colegio, han suspendido las clases, y por eso se necesita un noticiero para niños en todo país, y se necesita que profesionales lo hagan, que conozcan cómo es el tratamiento de la noticia, que expliquen los antecedentes, que expliquen por qué sucede esto, que expliquen quiénes son los indígenas, en qué lugares del país viven, por qué están haciendo un reclamo al gobierno, que se pueda explicar a los niños lo que deben comprender, ¿sí? Que las imágenes fuertes no sean solo por sensacionalismo, sino que se piense en los niños como audiencia, ¿sí? Y que de alguna manera se contextualice qué es lo que está ocurriendo y por qué te puedes o no te puedes preocupar. Se le dice también periodismo de soluciones, que es un periodismo que te ayuda a comprender y que te ayuda a resolver algo que no comprendes, ¿sí? Y por eso es muy importante que se piense en los niños como audiencias, que se les explique por qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, qué tan lejos de su hogar o cerca de su hogar está ocurriendo y qué magnitud tiene realmente, ¿sí? Y obviamente, lo más importante en un periodismo ético, y esa es la palabra más importante, que está pensado en los niños. ¿Qué quiere decir pensar en los niños? Eso quiere decir que vas a ir a preguntarles antes de hacer una noticia, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Has visto en la televisión? ¿Cuáles son tus mayores temores? ¿Qué te gustaría preguntar? ¿Qué te gustaría saber? El periodismo dirigido a los niños tiene que hacer todas esas preguntas sobre esas revueltas sociales en la ciudad de Quito, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Bolivia, donde también hubo revueltas muy fuertes cuando hubo la caída del gobierno de Evo Morales. Y ahora voy a pasar a otro tema, la llegada del COVID-19 a la región. Eh, es otra noticia que inundó los medios. La pandemia golpeó a Ecuador fuertemente en el mes de abril, justamente al inicio de la pandemia. ¿Y saben por qué fue eso malo? Porque más adelante aprendimos mejor todos los países del mundo a tratar el COVID. Pero cuando la pandemia golpeó al Ecuador, todavía no sabíamos muy bien cómo atenderlo. Además, los presupuestos de atención de salud habían bajado enormemente y había poco personal médico en los hospitales. Los hospitales no estaban bien abastecidos de equipos médicos y de esa manera llegó el COVID al Ecuador en el mes de abril del 2020. Se desbordó la capacidad sanitaria, falleció muchísima gente. Los hospitales no podían atender a los enfermos. Inclusive la gente que fallecía no tenían capacidad de llevarlos al cementerio, ¿sí? No tenían capacidad de enterrarlos, no tenían capacidad de recibirlos en los hospitales y los rechazaban. Entonces muchas personas fallecieron en su casa. Entonces había una orden, tú no lo puedes enterrar, tú no lo puedes llevar al cementerio. Y entonces había que tenerlo en la casa hasta que la emergencia lo venga a recoger. Y entonces la situación se salió de las manos. Como pueden ver en esta foto, los cadáveres los ponían en la vereda porque dentro de la casa no los podían tener. Llamaban a la emergencia para que vengan a retirar el cadáver de la casa y no venían porque estaban absolutamente sobrepasados. No se puede ocultar a niños y jóvenes algo así que viven en esa misma ciudad. No se puede ocultar que hay una emergencia y que además la ven en los noticieros, que ya dije, tratan de escandalizar, eso se llama sensacionalismo, y se enfocan en lo más grave. Y nuevamente, falta responsabilidad social y falta pensar en estos niños que ustedes están viendo aquí, que están fuera de la escuela.
que no saben cómo enfrentar la emergencia sanitaria, que no saben cuándo van a regresar a la escuela, no saben si su papá va a volver a trabajar, porque recuerden que en la ciudad de Guayaquil, que es donde peor golpeó el COVID en Ecuador, hay una gran población con extrema pobreza, que necesitaban trabajar cada día para comer ese día. Y si estás recluido en la casa por una emergencia, no puedes salir a trabajar y no puedes traer dinero para los alimentos, ¿sí? Los estudios levantados por UNICEF en Ecuador urbano y rural, se refieren a más del 50% de niños encuestados que temían perder a un ser querido, que sus padres pierdan el trabajo y no tener dinero para la comida, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 posibles eventos que más te preocupan? Le preguntaron a más de 150.000 niños en el Ecuador. Que las personas de mi familia enfermen o mueran por el coronavirus, que las personas de mi familia pierdan el trabajo y pierdan sus ingresos. Y en tercer lugar, que mis abuelos y otras personas mayores tengan que pasar tiempo solos, que falte comida en la casa. Pueden ver que tenían muchos temores. Estas preocupaciones exigían no solo un periodismo sensacionalista, nuevamente, un periodismo consciente de las necesidades de audiencias infantiles. Que les pregunten qué temes, como en esa encuesta, cómo te sientes, dónde estás, cómo estás llevando tus estudios, cómo te gustaría estudiar, ¿sí? Un periodismo audiovisual que lleve realmente contención emocional al hogar. En Ecuador lo pudimos hacer con una televisión educativa que sobre todo pensaba en esa contención emocional, además de contenidos curriculares. Estos espacios televisivos fueron tomando forma para complementar lo que ellos sentían. Miren esta pregunta, ¿en quién confías para recibir información? En papá y mamá, pero luego están los medios de comunicación. Esas mismas encuestas reflejaban la preocupación de los chicos, pero los medios no lo tenían en cuenta en general y no había manera de responder. Por eso es importante el periodismo para niños, que se pregunta qué necesitan saber, que le dice esto es el COVID, esto es lo que te puede pasar, así es como te tienes que cuidar. Estas son las emociones que sientes. Sientes frustración, sientes miedo. De eso se trata un periodismo responsable. Miren todo lo que ellos hablaban. ¿Qué ha cambiado en tu vida debido a la emergencia? Tengo que usar mascarilla, no puedo ir a la escuela, quiero salir, quiero ir a la escuela. Es lo que manifestaban los niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que no solo los niños son audiencias, ellos también son los protagonistas de nuestras noticias. ¿Qué hago cuando un niño es protagonista de la noticia? Pues lo cuido y lo protejo. Y sobre todo no lo hago protagonista de un dramatismo, de una víctima, porque es revictimizar a la víctima, ¿sí? Sino que en su dignidad respetada, lo hago protagonista también de proponer soluciones y de tener una voz para buscar soluciones, de contribuir con modelos para expresar opinión. Los niños pueden ser protagonistas de la solución a los problemas que enfrentamos como sociedad. El periodismo pensado en los niños, piensa en ellos como audiencias y piensa en ellos como capaces de tener una voz y de decir su opinión, de explicar sus percepciones, un periodismo que busca lo mejor para esos niños. Voy a dejar de compartir la pantalla y sobre todo quisiera compartir que lo más importante en el periodismo, que piensen los niños como audiencia y que piensen los niños como protagonistas de la noticia, es respetarlos como seres capaces, creativos, ¿sí? Como seres capaces de compartir con toda una sociedad su opinión y también compartir sus emociones. Es un periodismo enfocado en una audiencia específica y que muchas veces los eventos que tenemos que explicar a esa audiencia específica son muy graves y muy dramáticos. Ocultarlos no es la solución. Expresarlos para esa audiencia es lo mejor que podemos hacer los profesionales que nos dedicamos a la comunicación dirigida para niños. Les agradezco mucho por haberme escuchado, les deseo mucha suerte en las siguientes clases que van a recibir en este taller de periodismo para niños. Muchas gracias.